De hecho, está en la lista de fórmulas que le doy en la primera página de la prueba. Entonces, es fácil, hay que calcular ahora el E2 para contestar la parte A. ¿Y qué relación tienen? La relación la da el voltaje. Como están unidos, tienen el mismo potencial. Y como son esferas, el campo en la superficie de cualquiera de las dos es la constante coulombiana por la carga que corresponde dividido el radio que corresponde al cuadrado. Pero el potencial, como es metal, es todo un solo potencial, son equipotenciales. El potencial de las esferas es la constante coulombiana por la carga sobre una sola vez el radio. Entonces, el potencial se puede escribir como el campo correspondiente, el 1 o el 2, el campo correspondiente por el radio. Esto para las esferas, porque como son estas dos relaciones, comparándolas se ve. Entonces, como el potencial 1 es igual al 2, de ahí sale todo. De ahí sale todo. Entonces, como son iguales, tengo el campo máximo, que es el 1, el campo máximo por R1, que lo conozco, es igual a el campo en la otra, en la grande, por el R2. Y de acá despejo este. Este lo pongo diciendo que es la ruptura del aire, el campo máximo en el aire, y este lo despejo de ahí. Entonces, bueno, hagan la cuenta, les va a dar 0,09 kilovolt por milímetro. Bien, lo tienen que despejar de ahí. Uno es 3 centímetros, que son 30 milímetros, y el otro es 100 milímetros, porque es un metro. Entonces les da 9 por dividido 100. Y después, bueno, el voltaje lo sacan de lo mismo. Como ya tienen esto y tienen esto, entonces esto es el voltaje 1, que es igual al voltaje 2. Así que de acá despejan de acá despejan estos dos y ya tienen la parte B, y la parte C la sacan también, la sacan de acá. El único problema que tienen acá es que necesitan saber una de las cargas, porque que los dos potenciales sean iguales implica que este cociente es igual, porque esta se simplifica, porque la constante es igual en los dos. Entonces les queda una relación entre las cargas y esto. Entonces, pero no conocen ninguna de las dos, entonces no lo pueden despejar. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Como tienen el campo la constante coulombiana la buscan, el radio lo buscan y despejan esto. Y con esta relación despejan la otra carga. O sea, lo que digo es 3 kilovolt por milímetro, que es esto, es igual a la constante coulombiana, que la buscan en la tabla, que es 8,84 por 10 a la menos 12 en las unidades del sistema internacional, por la carga que quieren encontrar, carga 1 en este caso, que es el que tiene el campo más grande, dividido el radio 1 al cuadrado. Todo esto lo conocen, entonces de ahí despejan Q1. De acá despejan Q1. Anótenlo y hagan la cuenta. Si quieren después me lo muestran y se los corrijo. ¿Y cómo sacan Q2? Bueno, porque Q1 dividido R1 es igual a Q2 dividido R2. Es la relación inversa a esta. Porque acá Q1 va a tener la carga más chica. Y acá la R1 era la que tenía el campo más grande. Así que con estas relaciones simplemente encuentran todo. No hay otras más relaciones en este problema. Bueno, ese es el problema 1. ¿Alguna pregunta? ¿O les quedó claro? Hay un ejemplo en el libro, fíjense. Es un ejemplo. En ejercicios debe haber también. No lo sé. Pero en el ejemplo de sueldo, sí.
Despéjala de lo que te dije, no hice la cuenta. Es Q1 sobre R1 igual Q2 sobre... Ah, no, Q1 dijiste. Bueno, Q1 es E máximo, es la constante coulombiana por lo que me estás preguntando, dividido R1. Entonces Q1 es E máximo por R1 sobre K. Así que hay que hacer esta cuenta. Esto es 3 millones, 3 por 10 a la 6, volt dividido metro. R1 es 0,03 metros, porque es 3 centímetros, y esto es 8,84 por 10 a la menos 12. Esa es la cuenta que tienes que hacer. ¿Eh? Bueno, la 2 es muy parecido también a un ejemplo que hay del momento dipolar. Es una muestra que tiene 10 a la 20 moléculas, cada una con momento dipolar de 5, el momento dipolar unitario, ¿no? De una. 5 por 10 a la menos 10 coulomb por metro, y esto está en la dirección X. Entonces lo pongo como vector y le pongo el vector acá. Ese es el vector. Entonces la muestra total es 10 a la 20 veces esto. Entonces 10 a la 20, que con esto me da 10 a la menos, a ver, 10 a la 20 es, no, esto es 10 a la 30. A la menos 30. Ese es 10 a la menos 30, ahí está. Entonces esto es 10 a la 20 por 5 por 10 a la menos 30 coulomb metro en la dirección 1, 0, 0. Entonces esto me da 5 por 10 a la menos 10 en la dirección 1, 0, 0. Si estoy calculando el vector, tengo que poner vector. Si pongo escalar, no tengo que poner esto. Bueno, ahora me dicen que el campo eléctrico como vector tiene módulo 2 por 10 a la 5 newton por coulomb, y está en la dirección 1, 1, 0. Pero yo no puedo multiplicarlo por algo que le cambie el módulo, entonces tengo que poner el módulo de esto, que es raíz de 2. Este es el versor, el que da solamente la dirección. Bueno, este y este están en el plano XY, porque este tiene componente Y y X, y este tiene componente X. O sea, uno está así y el otro está acá. Entonces, el producto vectorial ya sé para dónde da. Es perpendicular a este plano. Y si no lo hacen, si no lo saben, bueno, lo hacen. Pero el producto vectorial es perpendicular siempre a cada uno. Entonces, el torque viene para este lado. Tiene solamente componente Z. ¿Ok? Entonces tienen que multiplicar, el torque es multiplicar el momento dipolar total, producto vectorial, con el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo 2 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5 newton coulomb por esto, 1, 1, 0. Bueno, esto lo voy a dejar porque da en la dirección Z. Si quieren lo hago la cuenta con el vector, pero la raíz de 2 queda. La raíz de 2 queda. Y ahora tengo que poner, bueno, ahí puse el E, tengo que poner el P. El P es 5 por 10 a la menos 10. Entonces se va a Coulomb, me queda Newton por metro, que son las unidades. Esto está en la dirección Z, es un vector en la dirección Z. Y fíjense
2 sobre raíz de 2 es raíz de 2. Entonces hay que racionalizar. Y esto es 10 a la 5 con 10 a la menos 10 me da 10 a la menos 5. Entonces me queda 5 raíz de 2, 5 raíz de 2 por 10 a la menos 5 newton metro, que son las unidades del torque, en la dirección Z. Esa es la respuesta. Esto lo pueden poner lo que es aproximadamente, esto es 7,071, porque estas cosas hay que ponerlas, hay que hacerla la cuenta, por 10 a la menos 5 newton metro en la dirección Z. Esto es conveniente poner newton metro y no metro newton, aunque sea lo mismo, porque acá no podemos distinguir entre las cursivas y las que no son cursivas. Entonces, las unidades se van a confundir con el prefijo y va a aparecer milinewton. Así que es mejor poner siempre newton metro y no metro newton. Bueno, y la parte B es la energía potencial eléctrica que tiene el dipolo en ese campo, y es menos P escalar E, y el producto numéricamente es el mismo número, son las mismas cosas. Porque fíjense que ahí tienen el 1, este es con el 1, 0, 0, y el otro es con el 1, 1, 0. Entonces esto me da 1. Así que esto no me cambia el resultado. Me queda en la misma magnitud, pero con un signo menos, que alguien me dijo que perdía energía. No pierde ninguna energía. La energía potencial está definida a menos de una constante. Entonces el signo depende de cuál es la referencia que tomo. Acá la referencia se toma cuando está perpendicular, y por eso una es negativa y la otra es positiva, según sea paralelo o antiparalelo. Por 10 a la menos 5. Pero ahora en vez de poner newton metro, tienen que poner joule. Si ponen newton metro está mal, porque la energía no se especifica en newton metro y el torque no se especifica en joule. Una cosa es que sean equivalentes y otra cosa es que lo pongan ustedes como energía de la magnitud física que le están preguntando. Eso no hay que confundirlo. Bueno, el otro era un problema de un capacitor que se descarga. Profe, ¿Sí? antes que avance, ¿me puede volver a repetir por qué el campo eléctrico se dividía en raíz de 2? Sí. El campo eléctrico me dicen que el módulo que tiene es 2 por 10 a la 5, si no recuerdo mal. Dos por 10 a la 5 newton por coulomb. Esa es la magnitud. Pero me dicen que está en la dirección, me dicen que ese campo está en la dirección del vector 1, 1, 0. Entonces yo acá le quiero poner la dirección para ponerlo como vector a esto. Entonces el módulo es este. Si yo lo multiplico por esto, calcula el módulo a esto. Te va a quedar el módulo de esto. El módulo de esto es raíz de 2. Entonces lo que tengo que hacer es poner acá la dirección. La dirección, le voy a poner así ahora, por ahora, es algo que tiene la dirección del campo, perdón, acá, algo que tiene esta dirección, pero con este módulo. Entonces yo tengo que poner algo que tiene norma 1. Por eso le pongo versor, vector unitario, norma 1. Si yo lo multiplico por esto, le estoy agregando raíz de 2, porque esto tiene módulo raíz de 2. ¿Entiendes? Si yo le pongo acá esto así, calcúlale a esto la norma. Le calculas la norma, esto queda como está, y esto te da raíz de 2.
Entonces a esto lo tengo que dividir por su norma, para que esto tenga norma 1 y no me cambie el dato que me dieron. ¿Ok? Esa es la razón. Bueno, y 2 dividido raíz de 2 es raíz de 2. Hay que racionalizar. Multiplica arriba y abajo por raíz de 2. ¿Eh? ¿Se entendió? Vale, profe. Sí. Es lo mismo que hacíamos en la clase 0, en la clase de ley de Coulomb. En la clase de ley de Coulomb teníamos que era la constante coulombiana, el producto de las cargas, la distancia entre las cargas, al cuadrado, esta era la ley de Coulomb, que decía que iba con la inversa de la distancia al cuadrado y proporcional a las cargas. Pero quiero convertir esto en el vector fuerza, la fuerza que hace la carga 1 sobre la carga 2. ¿Cómo le agrego la dirección a esto? Bueno, no le puedo poner esto así, solamente este vector, porque este vector me cambiaría la forma en que depende. Si yo le saco la norma, me queda la norma de esto, dividido esto, me queda 1 sobre la distancia. Ya no tendría la ley de Coulomb, no dependería del cuadrado. Y además esto, le estoy agregando metros a esto. Entonces ya no me quedaría en Newton la fuerza, me quedaría en Newton por metro. O sea, lo que le agrego acá no tiene que tener ni norma, o sea, ni norma distinta de 1, ni tiene que tener unidades. Entonces es esto. Esto dividido su norma. Eso me da la dirección de esto. Por eso hemos trabajado todo el tiempo con esto, con el cubo. ¿Ok? Ahí hicimos lo mismo, en la primera clase hicimos eso. Bueno, el capacitor este está cargado con este voltaje, tiene capacitancia C, y se va a descargar, o sea, se va a conectar con otro igual, que está descargado. Entonces tengo que saber cuál es el voltaje con el que quedan al final y cuál es la variación de energía. Entonces, inicialmente, el voltaje inicial es este, que tiene este, y este es 0. La energía que tiene el sistema inicial es la energía de este. Entonces, la energía inicial es 1/2 de la capacitancia por ese voltaje al cuadrado. Esa es la energía inicial. Ahora los conecto y veo qué pasa. Bueno, ¿qué carga había disponible al principio? La carga que había disponible al principio la saco con esta relación. Es la capacitancia por el voltaje. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando uno esto y los conecto uno con el otro? Lo que va a pasar es que parte de la carga que hay acá se va a transferir acá. Entonces va a quedar esto. Porque como son iguales y el voltaje es igual, las cargas tienen que ser iguales, por lo tanto se van a dividir por 2. Porque la carga se relaciona con el voltaje y con la... Pero ya el voltaje no va a ser este, va a ser el voltaje final, cuando están conectados, que es el que me están preguntando. La carga, por conservación de la carga eléctrica, un principio fundamental que lo mencionamos el primer día de clase también, la carga tiene que distribuirse y la suma de las dos me tiene que dar la cantidad que tenía. Como los voltajes son iguales, porque están conectados así, y las capacitancias son iguales, las cargas tienen que ser iguales. Entonces, no hay otra forma, tiene que venir la mitad acá y la mitad acá. Entonces ahora calculo la energía de este sistema. La energía final es 2 veces la energía final que tiene uno de los dos, porque son iguales. Hay varias maneras de calcularla, esta es una. Es decir que es el doble de la que tiene uno, porque son iguales. ¿Eh? Bueno, ¿y quién es la carga, la energía que tiene este? La escribo de la misma manera. 2 por la energía de 1/2, la capacitancia y el voltaje, que ahora, ¿el voltaje cuál es? Ah, no lo dije, perdón. El voltaje es la mitad. El voltaje final, ¿quién es? Es la carga nueva
dividido la capacitancia. Pero este cociente es el potencial que tenía antes. Entonces esto me da la mitad del voltaje. Así que esta es la primera respuesta que me preguntaron. El voltaje va a la mitad. Hubo uno que me puso que era la mitad, pero no me dice por qué. O sea, tienen que escribir esto, deducir que es la mitad. Bueno, ahora que sé que el voltaje es la mitad, escribo la energía de 1 como un medio de la capacitancia por el nuevo voltaje. Y esto ven que es un cuarto de la energía que tenía al principio. O sea, un medio. Porque queda un cuarto y un medio queda con la expresión de la energía, esto se va, entonces me queda la energía que tenía al principio dividido 2. Entonces el cambio de energía, que es energía final menos energía inicial, es menos la energía inicial dividido 2. Desapareció la mitad de la energía. Porque la energía final es la mitad. Entonces lo que cambió es que se perdió la mitad. Acá sí se habla de perder o ganar porque estoy calculando el delta, no estoy calculando la energía. Bueno, las pérdidas en un cable coaxial, el problema siguiente eran las pérdidas en un cable coaxial. Tengo un conductor con una longitud, tengo acá otro conductor que tiene la misma longitud y acá hay un dieléctrico. Este dieléctrico tiene una pérdida, una conductividad eléctrica. Estos tendrían que estar aislados, pero si yo los conecto a una fuente de voltaje, esto es todo metal, y esto es todo metal, entonces va a haber una pequeña pérdida radial que se va a producir radialmente entre este conductor y este. Entonces la fórmula de resistencia que hemos estudiado, acá cómo se aplica. Es integral desde A, el radio de este, el chico, hasta B, el radio del otro, diferencial R, dividido sigma, la conductividad que me dieron, por el área. El área son las hojas que hay acá, rectangulares de área, que van creciendo con el radio, que tienen esta longitud multiplicado por el perímetro. Entonces L por 2pi por el radio. Entonces el diferencial de R sobre R me da el logaritmo. Logaritmo de este menos logaritmo de este es logaritmo del cociente. Entonces eso me queda logaritmo de B sobre A sobre sigma L 2pi. Y en la parte B tenía que meterle números a esto. Entonces esto es logaritmo de 2, porque eso era 1 milímetro dividido medio milímetro. A ver, ¿cuánto era? Sí, 1 milímetro dividido medio milímetro. Entonces, eso es 2. 1 dividido 1 medio es 2. Logaritmo de 2 dividido 10 a la menos 13 Siemens dividido metro por 5 metros por 2pi. Y la cuenta de eso les da 2,206 por 10 a la 11 ohms. Esa es la resistencia que tiene entre esto y esto. Una resistencia muy grande, muy grande, porque no es un buen conductor esto, es una pérdida que tiene. Entonces la resistencia se parece a infinito, pero no es infinita. O sea, cuando uno le aplica una diferencia de potencial, algo pierde. La resistencia es muy grande, pero no es infinita. Y el otro problema, dos problemas más. Uno es la espira. Bueno, la espira que vimos en la clase y que está en el libro explicada, es la espira que entra con velocidad constante en una zona de campo magnético uniforme.
Entonces, esta espira que tiene una resistencia R, que es lo que vimos en el ejemplo y que está en el libro, que el voltaje inducido es menos la variación de flujo en el tiempo. Y el flujo es el campo por el área. Y el área es esta longitud, el h, por este x de t, que es la velocidad por el tiempo. Entonces, cuando hacen la derivada de esto, les da la velocidad. Entonces, esto queda menos BH por la velocidad. Esto es negativo, ¿qué quiere decir? Bueno, que si tomamos el flujo positivo es porque el diferencial S lo tomamos entrando paralelo al campo. O sea, estamos girando así. Entonces quiere decir que la corriente y el voltaje positivos corresponden con este dibujo. Con este dibujo. Entonces, como dio negativo, quiere decir que la corriente, que es esto dividido esto, la corriente va a ser negativa, indicando que va a circular oponiéndose, generando un campo que se opone a este, para que no aumente el flujo ahí. Eso es lo que estudiamos. Pero el problema que les di ahora dice que hay un capacitor acá. Y el capacitor tiene un aislante. Entonces, esta fuente de voltaje continuo, está bien, es igual. No hace falta ni siquiera que haya nada, puede estar abierto esto. Y el voltaje es ese. Pero un voltaje continuo, con el signo que sea, continuo, en serie con una resistencia y un capacitor es un circuito RC. Entonces eso no tiene esta corriente. Entonces los que pusieron esto es un error conceptual. Y esto se los mencioné en la clase. Entonces, lo que da es la corriente de un RC. O sea, en determinado momento, el condensador va a tener una carga tal que el voltaje se va a oponer a este y no va a circular más corriente. Entonces, la corriente, que era lo que preguntaba, es esto, el voltaje dividido la resistencia, pero por la exponencial de menos t sobre R por C. La corriente de un circuito RC tiene que ser. Y la fuerza tiene la corriente, entonces la fuerza también es exponencial. Claro, cuando la corriente se hace cero, ya no hay más fuerza, y a pesar de que está variando el flujo, la espira se va a mover igual, sin fuerza. Sin fuerza magnética ni fuerza mecánica que la esté compensando para que la velocidad sea constante. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la fuerza? Bueno, como explicamos en el curso, la fuerza magnética es integrar en toda la espira esto. Pero resulta que acá no hay campo, entonces es cero. Y esta se opone a esta, porque la corriente va para un lado y después va para el otro. Entonces la única fuerza es la que interviene en esta parte, que mide H. Entonces al final, ¿qué me queda? Me queda I por H, por el campo. ¿Y en qué dirección? Bueno, esto viene así, pero es negativa, va para allá, en realidad, porque esto es negativo. Así que es este vector multiplicado por el que está entrando. Este por el que está entrando me da para acá. Entonces, con el sistema de coordenadas que les di, esto sería en la dirección X, que con el negativo de acá viene para acá. Bueno, y le ponen esto acá, es la exponencial, entonces la fuerza es exponencial. La fuerza total que hay sobre la espira. Así que este es el de la espira, y ahora el de corriente alterna. El de corriente alterna, bueno, es súper fácil. Les dicen que la parte resistiva es igual a la reactiva. Entonces eso significa que el ángulo es 45 grados. Entonces eso significa que el coseno del ángulo es 1 sobre raíz de 2. Entonces, la potencia media por la potencia aparente, que es por el coseno, esta es la relación general. Entonces me piden encontrar esto. Entonces
es raíz de 2 multiplicado por esto. Me dicen que disipa 1,5 kilowatts, entonces la potencia aparente, que es lo que me dieron calcular, es raíz de 2 por 1,5 kilowatts, y eso da 2,121 kilowatts. Esa es la potencia aparente. Y después me piden en la parte B la corriente eficaz. Bueno, la corriente eficaz por el voltaje eficaz es la aparente. Entonces la potencia aparente la divido por el voltaje eficaz, que es 220 volts. Entonces tengo este número dividido por 1000, lo tengo que poner en watts, 2121, dividido 220 me da 9, aproximadamente 64 amperes. Y esa era la prueba. Bueno, esto es súper fácil, ¿no? Lo hicimos un montón de veces. El de la esfera también, el dipolo también. A algunos les puede parecer más difícil que otros, pero en general eran todos bastante vistos en ayudantía, en el libro, como ejemplo, mencionados en las clases. Sí. ¿Y lo tienes ahí en la mano? ¿No lo tienes ahí en la prueba?